Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de septiembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El rumor de lo que Jesús terminaba de hacer se expandió por toda la Judea y por todas las regiones vecinas, y llegó hasta nosotros, hasta hoy, por todo el mundo habitado. Lo que Jesús hace, sigue haciendo, resucitando muertos. Y nos resucitó a nosotros. Fíjese que en una expresión paulina, acomodada en el contexto de este episodio que nos termina de leer Patricia, podríamos decir que estábamos delante de Dios, muertos en delitos y pecados. Y de esta muerte nos sacó el Señor. Fíjense, lo llevaban a enterrar aquí a este muchacho, este joven, el hijo de una mujer viuda. Seguramente el único hijo, lo único que tenía esta mujer viuda, que ya había perdido a su marido. Evidentemente el hijo podría ser el único sostén que tuviese la mujer. Era acompañada con gente, también seguramente vecinos, y el joven era llevado ya en el féretro. Era llevado al cementerio, al sepulcro, seguramente. Cementerio es un término que no se utilizaba en aquel tiempo. La palabra cementerio quiere decir dormitorio. Bueno, y hay casos, fíjese, una de las cosas que nuestro Señor hace, y vemos en los evangelios vino a hacer, fue, sí, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios, curar a los enfermos, fundamentalmente entregarnos su mensaje, su palabra, la palabra creadora. Todo lo hace Dios por medio de la palabra. Quiere decir, todo lo hace Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Bueno, y acá Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Dios encarnado, se acerca al féretro. Sí, cuando arribó a la ciudad de Naín, a donde iba, se encontró con esta situación. Bueno, y se condolió de la madre, naturalmente. «No llores», le dijo. La mujer lloraba seguramente de modo desconsolado. «No llores, mujer». Y se acercó al féretro, lo tocó y le habló al muchacho, al muerto. «Yo te mando», fíjese, una orden imperativa, la autoridad, la plenitud del poder que tenía el Señor sobre la vida y la muerte. «Levántate». Y al instante el joven se levantó del féretro y comenzó a hablar. Entonces Jesús se lo entregó a su madre. Y hablaba ya, Fíjese cuántas veces nosotros
pecadores, dijimos muertos en delitos y pecados, copiando la expresión paulina. Una vez que nos despertamos del sueño o nos levantamos de nuestra muerte mística, ya estamos en condiciones de hablar, pero de hablar bien. Se da cuenta no de decir cualquier cosa, de hablar. Hablar en términos cristianos quiere decir hablar y comunicar una palabra que es para vida. Porque cuando usted comienza a vivir, cuando usted pasa de muerte a vida, en el terreno de la fe vamos a movernos precisamente en esto que para nosotros es el aquí y el ahora de la vida eterna. Comenzamos por la fe en Cristo Jesús que nos justifica. Cuando comenzamos a hablar la palabra de la vida, no hablar cualquier cosa. Comenzó a hablar el joven. Fíjese la situación en que estaba el joven y comparémosla con otras resurrecciones que hace Jesús. Y comprobemos entonces hasta dónde llega el poder y la autoridad de nuestro Señor. Este joven era llevado en el féretro, pero aún no había sido colocado en el sepulcro. Y seguramente era llevado. ¿Quién lo llevaría en esa situación? Y seguramente muchas veces somos llevados por malas compañías, ¿no? Por caminos que nos separan de Dios, por caminos que nos llevan a la muerte y no a la vida. Y muchas veces por lo que consideramos gente conocida, amigos o de alguna manera aquellos en los cuales confiamos y que sin embargo no nos llevan por el camino correcto, por el camino que lleva a la vida, por el camino que trazó Jesús. Y era llevado, y seguramente si no interrumpe el camino Jesús y lo levanta de esa muerte, y terminaría en el sepulcro. Igual que Lázaro. ¿Se acuerdan la situación de Lázaro? Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Era peor la situación de Lázaro, Ya olía mal, tenía olor de muerte para muerte Lázaro. Y uno diría, estaba de 4 días ya. Pareciera ser que no había recuperación posible. Pero la orden del Señor fue terminante también. Lázaro, sal fuera. Ahí está, ¿ves? ¿Y qué hizo Lázaro? Salió y comenzó a andar. Hay otra situación, otra resurrección. ¿Recuerda? La hija de Jairo era una niña, tenía 12 años. Pero en ella la situación ya no era tan grave. Fíjese, la más grave la de Lázaro, ¿no? Estaba de 4 días, olor de muerte para muerte, mal olor. El joven que era llevado en el féretro era llevado, pero no había llegado al sepulcro todavía. De ahí también lo levanta el Señor. Y la hija de Jairo, la niña de 12 años, es tomada de la mano por Jesús. Niña, levántate. Tabita cum. Se levantó la niña. Estaba muerta y comenzó a andar. ¿Qué dijo Jesús? Ahora denle de comer. Ya estaba para la Eucaristía, ¿se da cuenta? Si usted está en el camino, si usted comienza a andar, usted también comienza a comulgar. Ya puede comer. Ya ha sido levantada de la situación de muerte. Igual que el joven de Naín, quitado del féretro que lo conducía al sepulcro, ya podía hablar ahora. ¿Y qué me dice de Lázaro? Y Lázaro ya estaba en condiciones de caminar también. Podía salir del sepulcro. El Señor había resucitado, ¿no es cierto? No antes que Lázaro. Uno diría, el primero que resucitó fue Lázaro. Sí, lo resucitó el Señor, pero Lázaro volvió a morir. El Señor resucitó para no morir jamás. Bueno, pero fue ahí el poder de nuestro Señor que lo levantó de entre los muertos. Igual que nos levanta a todos de la muerte que experimentamos cuando todavía la vida por la fe en nosotros no se ha manifestado. ¿Se da cuenta? Cuando todavía, aunque estamos vivos en el cuerpo, estamos muertos en el alma, muerte espiritual. Recuerdo palabras del poeta cubano José Martí, que decía: no están muertos solamente aquellos que yacen bajo una lápida fría,
sino los que tienen muerta el alma y viven todavía. Recordemos esto. El Señor nos levanta de todo tipo de muerte, se da cuenta, tiene la autoridad plena, absoluta, sobre la vida y sobre la muerte. Y la orden de Él se cumple inmediatamente, en todos los casos en que lo leemos en el Evangelio, ¿no? ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en esto, que es bien cierto lo que dices. Pero sobre todo, Miguel, a mí me llamó mucho la atención esa palabra, se compadeció de la viuda, se compadece de los padres de Talita Cum, se compadece de las hermanas de Lázaro, se compadece de nosotros. Se compadece, vos lo decís muy bien, Patricia, ¿eh? Compasión. Compadecerse, padecer con, compasión. El Señor padece con la viuda, padece con nosotros. Vos fíjate, no es insensible. El Señor en una situación, en una actitud absolutamente empática, como dirían los psicólogos, se pone en nuestro lugar. No es que nos mira objetivamente y dice, bueno, está triste, pobre, no. Él mismo vive y nos vive a nosotros. El Señor se mete dentro de nosotros. El Señor va al caracú siempre de la situación, a la médula. No es un mero observador de situaciones. Claro, es la vida, y por eso es nuestra vida. Por eso cuando resucitamos es porque vivimos vida de Cristo resucitado. Él nos resucita y resucita en nosotros por y para nosotros. ¿Qué te parece si lo agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de resurrección y vida. Tu espíritu, Señor, que en nosotros nos levanta de nuestra condición caída, de nuestra muerte espiritual, y nos eleva y nos conduce a la plenitud de una vida nueva y definitiva. Señor, lo agradecemos y lo hacemos en tu nombre bendito. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.